Doctor Carrión, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días y gracias por la invitación. Doctor, disculpe si lo voy a incomodar, pero antes de hablar sobre el caso Inostroza, quería una impresión suya, que es un asunto que está en boga en los medios de comunicación, y no quiero quedarme atrás. Este asunto del señor del Chifa que actúa, entiendo, en defensa propia, frente a un criminal que tenía a su hija y a su esposa y le dispara y lo mata. Hay algunas versiones también de algunos abogados que dicen, pero el delincuente no tenía un arma, estaba armado con un tenedor, es cierto, no precisamente un arma, y debió dispararle a otro lado del cuerpo y no a matar. ¿Cuál es su impresión, por favor? Bueno, para mí el caso que acabas de describir, que es precisamente el dueño del restaurante de este Chifa, evidentemente ha cometido un acto de legítima defensa. Es decir, desde mi perspectiva, la conducta desplegada de usar un arma que tenía a su disposición para repeler una agresión ilegítima por parte de una persona que estaba reduciendo, sometiendo, amenazando no solamente a su hijo, sino también a su esposa, amerita que en base al artículo 20 del Código Penal, que es el artículo que regula la legítima defensa, pueda invocarse esta normativa a efectos de eximirle de responsabilidad. Entiendo de que algunos televidentes pueden preguntarse, pero ¿cómo es posible de que haya ejercido este derecho, pero sin embargo sea detenido y luego también investigado? Para lo primero, existe pues desde mi punto de vista un exceso, es decir, no debió de ser detenido por el plazo de 48 horas. Y sobre el segundo punto, la investigación que sigue en curso, la Fiscalía misma ha señalado de que esta es para, en efecto, sustentar la legítima defensa. Tiene que haber una visualización del video, la toma de declaraciones, testimonios, el acopio de algunos indicios que puedan justificar que en este caso se ha concurrido la legítima defensa. Y ese es el motivo de la investigación. No obstante, haciendo una valoración global, yo creo que hubo un exceso de que él sea detenido durante el plazo de 48 horas. Desde un principio, en base a las evidencias, sobre todo al video, debió de enfrentar esta investigación en libertad. Muy bien, clarísimo, doctor. Ahora sí, el caso de César Inostroza, dicen que el Estado peruano se ha gastado promedio $500,000 en esta frustrada extradición. Ya sabemos que Inostroza está, por lo menos eso dicen, en Bélgica. Bélgica es como Israel, en el sentido de que va a ser difícil una extradición. Pero quiero su parecer global y luego las preguntas del doctor Aguilar, por favor. Es muy complicado acceder a la extradición tanto desde el país de Bélgica como de Israel. Si uno habla en el ámbito internacional, cuáles son los países que son más herméticos a la hora de conceder extradiciones, precisamente estamos hablando de Bélgica y de Israel. Coincidentemente, el primer destino donde se encuentra Inostroza Pariachi y el segundo destino donde el día de hoy se encuentra Elian Carpa. Así es que acceder a una extradición va a ser muy complejo, además de que el trabajo que se debió haber desplegado, más aún cuando ya hubo una primera fuga, ni siquiera peligro de fuga, sino fuga desde nuestro país hacia España, debió de haber llevado no solamente al Estado peruano, sino a la defensa que contrataron en España, a que tomen todas las precauciones debidas a efectos de que no se sustraiga de la justicia española. El problema es ahora de que este proceso de extradición que se inició en España tiene que volverse a retomar en el país en el que se encuentre, como el caso de Elian Carpa. Muy bien, la pregunta del doctor Aguilar. Doctor, un paréntesis nada más para hacerle la segunda pregunta. Quisiera enfocarme en el otro caso. Rodolfo habló sobre el caso de la legítima defensa del señor de Villa El Salvador. ¿Qué le parece a usted sobre este caso de Carlos Vice? Es un vecino que ya tiene antecedentes, es un colega abogado, pero tiene una malísima conllevación con todo su vecindario. Incluso ha hecho uso de un arma de fuego. ¿Qué te parece así rápidamente? Si la Fiscalía debería darle comparecencia o debería pedir una preliminar. Aquí debemos de señalar que para la solicitud de medidas restrictivas como la detención preliminar o la prisión preventiva no necesariamente se sustenta en el hecho mismo desplegado por este caso el investigado, sino por el hecho de que la Fiscalía tenga que sustentar un peligro de fuga o en su defecto un peligro de obstrucción a la justicia. Y esa es la tarea más difícil siempre de la Fiscalía. Si es que se decide por solicitar este tipo de pedidos ante el Poder Judicial, debe de sustentar ambos efectos que acabo de mencionar, y más aún cuando ya la Corte Suprema, la tendencia de la Corte Suprema
es más bien a restringir mucho la aplicación de este tipo de medidas. Otros casos más graves, como el caso Lavallato, por ejemplo, organización criminal, corrupción a gran escala, ahí no vemos ya casi a nadie preso, ¿no? Porque la Fiscalía justo se concentró más en la solicitud de medidas de prisiones preventivas que en obtener alguna sentencia condenatoria, que ahora no lo tenemos. Y es por ello que en casos como estos que me acabas de preguntar, yo sugeriría de que tenga que concentrarse más bien en el hecho mismo, ¿no? Y evaluar la Fiscalía si es que en efecto concurren los elementos de los delitos que viene investigando. Pero a tu parecer no merecería la detención. De hecho, ahora mismo está detenido. No, por la eso policía... te digo, o sea, alargar, porque ayer a las 2 de la mañana vencía el plazo. Sí. Parece que han alargado ese plazo. Sí, y de hecho, si es que ese es el caso, pues entiendo de que la policía con la Fiscalía han visto por conveniente que este plazo se alargue, pero ya, digamos, la materia acerca de si esto debe extenderse debe estar circunscrito a lo que la Fiscalía, de acuerdo a lo que ha evidenciado, porque lo que nosotros hemos observado es únicamente el video y quizás la información que se está ventilando en la prensa, pero no exactamente lo que concurre en los documentos y si hay alguna eventual perturbación o fuga, que yo no estoy seguro que se pueda dar en este caso, la Fiscalía tendrá que evaluar solicitar. Andy, regresando al caso del doctor Inostroza, recordemos todo cómo el mismo gobierno de Martín Vizcarra ayudó a fugar a Inostroza. Parece que le convenía que Inostroza saliera. Por eso que ahora hay estas quejas de gastos, esta incertidumbre de un mal trabajo que se ha hecho a través de la extradición de Inostroza. ¿Tú crees que estuvo bien enfocado el tema de la extradición del doctor Inostroza o crees, como gran penalista, que hubieron algunos tipos de manejo como para que eso no se diera? Yo creo que hay dos formas de evaluar el caso que estamos comentando, específicamente de Inostroza Pariachi. Primero, respecto a la decisión de fondo, si el trabajo, no solamente de nuestras autoridades, sino también de quienes contrataron en España, fue eficaz al momento de que la justicia española decida a favor de la extradición a nuestro país. Y yo creo que ese trabajo sí fue correcto. De hecho, ya existieron decisiones judiciales en España que avalaron nuestro pedido para extraditar a Inostroza Pariachi. Sin embargo, hay otro ámbito de trabajo que entiendo no se ha realizado de manera idónea y es el hecho de solicitar medidas restrictivas a la justicia española en atención, no al peligro de fuga, sino a la fuga real que ya hubo en un primer momento de nuestro país, España, y que harían presagiar que en evento también podría fugarse a un tercer país, cosa que ha sucedido. Yo creo que ese segundo ámbito de las restricciones que debe imponerse la Inostroza Pariachi, efectos de que no fugue a un tercer país, es un trabajo que adoleció de algún tipo de medidas concretas que se soliciten a las autoridades españolas. Si bien es cierto, las autoridades peruanas no son quienes deciden las restricciones que se le debe imponer, sí están expeditas para solicitarlas a las propias autoridades españolas a través de la defensa que el Perú ha contratado en ese país. Así es que si es que vemos que Inostroza Pariachi ya no está más en España, es precisamente en gran parte producto de ese trabajo. Claro, si no es que lo solicitan de parte de allá de oficio, no te la van a hacer. Recordemos que exacto, Pariachi, ¿no? Tiene que ser o bien la Fiscalía o bien la defensa activa del Estado requiriente, que en este caso es nuestro país, que tengan que y eso no ha pasado. Todas las vías correctas para que se le pueda al menos restringir el viaje a un tercer país, cosa que aquí ha sucedido. Andy, y eso no ha pasado. Parece la sinopsis de lo que está pasando acá con el caso Lavallato, como tú acabas de decir, no hay nadie detenido sobre este caso que ha sido el escándalo mundial. En todos los países, en Brasil ha pasado esto, en Estados Unidos, en Ecuador, pero en el Perú, es más, estamos por pagarles una indemnización a esta empresa corrupta. Si hacemos sumas y restas, y si en rigor nosotros nos aventuramos a decir si es que el Perú ha ganado, o al menos está ganando la partida respecto a las reparaciones civiles, ya no sentencias, porque no hay ninguna hasta el día de hoy, solamente en el tema de reparaciones civiles, más bien el año pasado le hemos pagado $500 millones a Odebrecht, ¿no? Y si uno hace sumas y restas, vemos de que ellos están pagando en cómodas cuotas, mientras que el Perú sí tiene de una sola armada que pagar todo ese monto a efectos de que ellos puedan someterse a un procedimiento de colaboración. Entonces yo creo que hay elementos muy objetivos para medir el trabajo, sobre todo ante las nulas sentencias condenatorias y ante el menos que nos encontramos de los dineros que deberían de redundar al Estado peruano.
Andy, desde un punto objetivo como abogado penalista, has visto la Fiscalía durante años. ¿Qué te ha parecido la labor de esta Fiscalía de lavado de activos con este tema ad hoc al caso Lavallato? ¿Qué te ha parecido? Si hay positivismo, hay negativo. ¿Cuál es tu balance, por favor? Bueno, yo creo que los balances siempre de un trabajo fiscal se miden en torno a las sentencias condenatorias. Y yo creo incluso que ha habido cierta duplicación de funciones, porque el coordinador de las fiscalías de lavado de activos es el mismo coordinador del equipo especial Lavallato, con lo cual no sé si es que esta duplicidad de labores ha impedido de que se tenga más bien una dedicación exclusiva respecto a un determinado equipo especial que exige labores superlativas, más aún por la complejidad de los casos que se manejan. Pero si uno analiza el objetivo, digamos, los resultados propios, vemos de que en el caso Lavallato no hay ninguna sentencia condenatoria. Yo creo que tiene muchas causas, tampoco es que todo sea la responsabilidad de la Fiscalía, porque había que recabar, por ejemplo, testimonios, indicios desde Brasil, el ámbito burocrático y lento que ha funcionado en la cooperación internacional. Pero, Andy, son 7 años que ha tenido esta Fiscalía a cargo de este caso. Claro, podríamos decir, bueno, la pandemia y este ámbito de cooperación pues podrían haber tardado quizás unos 3 años, pero tenemos otros 4 restantes. Y yo creo que ahí el error ha sido completamente de la Fiscalía peruana y sobre todo un punto importante, y es que se ha concentrado demasiado en el pedido de prisiones preventivas, lo que me preguntabas respecto al primer caso, porque preparar una solicitud pedido de prisiones preventivas políticos. Y era muy complicado, porque preparar un pedido de prisión preventiva implica un trabajo logístico inmenso, recabar los indicios, analizar qué tipo de perturbaciones existen al proceso, o si es que existe o concurre un peligro de fuga, digamos, y eso yo creo desde mi punto de vista ha distraído mucho la labor fundamental que hasta ahora no se ha logrado. Doctor y ese Carrió, es un punto importante que tengan que superar en adelante. Una consulta antes de concluir la entrevista. ¿Tiene la impresión que hubo ejecuciones extrajudiciales? Le estoy preguntando al penalista, no estamos metiendo el tema político. Ejecuciones extrajudiciales en diciembre y en enero, en esos hechos luctuosos con manifestantes, ¿o eso es un tema que tiene que investigarse? Se lo pregunto en base al tema de los videos que hemos podido ver a través de las redes sociales, etcétera, etcétera, más allá de lo que pueda decir Amnistía Internacional o Dina Boluarte o Alberto Otárola. ¿Le parece, asume que sí hay evidentes elementos de juicio como para considerar ejecuciones extrajudiciales o no? Solo habría, dejando de lado la opinión de la Comisión Interamericana, dejando de lado la opinión política del gobierno peruano, solo habría que analizar los videos, tal como lo señaló. Y hay un par de videos como mínimo o hasta 3, donde claramente se demuestra estos disparos arteros a las personas que ni siquiera estaban agrediendo a los militares, sino pasando por ahí o en definitiva escapando, huyendo más bien de los militares. Y eso habla por sí mismo. Yo creo que sí han habido ejecuciones extrajudiciales y otra es la pregunta que tengan que responder. Obviamente que los ejecutores inmediatos son los que van a tener que responder, es decir, aquel que ha jalado el gatillo. Sin embargo, habría que ver si esas responsabilidades se alcanzan a la presidenta o al exministro del Interior, que era en su oportunidad Alberto Otárola. Y yo creo que aquí hay un punto importante para finalizar, que las construcciones de imputaciones respecto a estos altos funcionarios no se dan en torno a una orden, es decir, no es que Otárola y la presidenta hayan ordenado matar a los pobladores, sino por qué desde la primera muerte no tomaron medidas para revocar esos resultados delictivos. ¿Qué hicieron? ¿Por qué no aplicaron o desplegaron una medida en base a la jefa suprema de las Fuerzas Armadas que otorga ese puesto para poder evitar las demás muertes? Yo creo que eso es más bien lo que tiene que investigarse en el ámbito de los altos funcionarios. Lo que hicieron o lo que hizo la presidenta fue premiar al ministro de Defensa entregándole el premierato. Eso es un punto que va a tener que evaluarse, porque yo entiendo de que la presidenta dice que no tiene la responsabilidad, que ella simplemente ha dejado que los militares hagan lo que sea, pero bueno, tenemos que es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Y si ese cargo no ella dice que es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tiene comando. Bueno, eso es un albur, eso de que no tiene comando ha sido también el argumento que esgrimió en su oportunidad Alberto Fujimori. Sin embargo, luego se llegó a la conclusión en base a los indicios que era más bien el autor mediato de estos delitos. Y yo creo que es una construcción similar que se tiene que hacer el día de hoy. Y como digo,
Ni siquiera hay que tomar lo que dice la Corte o la Comisión Interamericana, sino únicamente visualizar los videos. Eso basta para llegar a la conclusión de que hubieron ejecuciones extrajudiciales y que van a tener que responder a aquellos que hicieron esos disparos, además de aquellos que permitieron, se llama en derecho penal comisión por omisión, es decir, aquellos que actuaron por omisión, permitiendo que se realicen este tipo de delitos. Ahora, ¿fue una buena idea de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, o del Ministerio Público, traer los casos que ya las fiscalías regionales investigaban hacia Lima? ¿Fue una buena idea esa? Yo creo que es un desacierto absoluto, porque qué duda cabe que en los lugares de los hechos es donde se recaban los indicios, los testimonios, todos aquellos que han participado de estos hechos luctuosos. Y recordemos de que no solamente ha sido en Puno, han sido en Ayacucho, han sido en Junín, también en Arequipa, y es evidente que la recabación de indicios, de evidencia, es el ámbito más importante de toda investigación. La pregunta es qué van a hacer los fiscales en Lima cuando el hecho ha sucedido en Ayacucho, cuando el hecho ha sucedido en Puno, y en Puno tampoco quieren ver a los fiscales. Entonces, ¿cómo es posible que se traslade y se conforme un equipo especial concentrándose en Lima, donde en rigor hay 1 o 2 muertes y la mayor parte de muertes ha acaecido en el sur del Perú? Yo creo que es contradictorio señalar. Es más, no son especialistas en derechos humanos. La coordinadora propia de este equipo especial es una fiscal civilista. Yo me pregunto qué va a hacer una abogada civilista interpretando los alcances del tipo penal, si es que domina qué significa autoría mediata, cuáles son las convenciones, los derechos que se han transgredido, nada. Entonces yo creo que aquí ha sido absolutamente un desacierto el hecho de que se traslade a Lima todo ello y que incluso se le denomine pomposamente equipo especial, cuando más bien los equipos especiales deberían ir al lugar de los hechos a indagar. Oye, clarísimo, doctor Carrión, ha sido muy amable, muchas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muy buenos días. Ha sido el doctor Andy Carrión.